Estamos hablando del aguijón de la carne y dijimos que este aguijón Pablo reconoció que lo tenía en su carne y que tenía un propósito, ¿no? Que es el que el Señor pudiera moldear su carácter y que esto pudiera mantenerlo a él humilde ante las grandes revelaciones que él había recibido y el ministerio tan grande que le había dado. Cuando hablamos del aguijón, en el original habríamos hablado de que era algo puntiagudo que hiere, y él declaraba que era un mensajero de Satanás para él ese aguijón, que le recordaba su humildad y la necesidad de depender de él completamente, que no era él el que lo estaba haciendo, que era el Señor en la debilidad de él. Hicimos esa pregunta de por qué Dios permitiría algo así, principalmente para que no se enorgulleciera, ¿no? Habíamos dicho que él fue arrebatado al tercer cielo, que recibió unas revelaciones bastante importantes donde no se podían traducir en el lenguaje humano. Sin embargo, si él se hubiera enorgullecido, realmente podía haber cambiado todo esto que estamos platicando hoy. Después de esto, hablamos de cuáles podían haber sido los aguijones. Habíamos dicho que podía haber sido una enfermedad, una lucha interna o una oposición constante en su vida. Y habíamos dicho que ese primer aguijón en Gálatas 4, 13, 15 nos revelaba que podía haber sido una debilidad visual importante, ¿no? Que dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en el cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiese sacado los ojos para dármelos, ¿no? Entonces, eso da una pista de que podía haber sido una deficiencia visual, que eso hubiera hecho su ministerio mucho más complicado. Imagínense a alguien que sí había tenido la oportunidad de tener la capacidad de ver y de repente ya no ves. Yo eso lo vivo con mis pacientes diabéticos que dejan de ver y es una cosa tremenda para ellos, ¿no? Porque los limita demasiado. Entonces, bueno, esa era una de las situaciones que él vivía. Y la otra es que en el entorno donde él se desenvolvía, en los climas extremos, después de haber estado preso, después de haber sido apedreado y todo eso que marcaba sus condiciones físicas que la mermaban, pues también era otras situaciones que lo podían limitar para que pudiera hacer o llevar a cabo su ministerio, y aún así reconocía que era dependiente del Señor, que su fuerza provenía del Señor. La otra situación era que podía haber sido este aguijón una oposición o persecución, ¿sí? Entonces esa oposición o persecución, ya dijimos que Pablo salía a predicar a lugares que no conocía, por calles desconocidas, iba compartiendo el evangelio de una manera importante, donde unos lo recibían bien, otros no lo recibían de la mejor manera, incluso querían silenciarlo y con violencia. Lo que él obtenía era rechazo, odio y agresiones físicas, y esos las podemos ver descritas en 2 Corintios 11:23, que dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y eso lo hacía depender más del Señor. Eso era otro aguijón. Otros piensan que este aguijón correspondía a una tentación o lucha espiritual, ¿sí? Ya hablamos de las cuestiones externas, que es la dificultad visual, que es la persecución, las veces que fue apedreado, las veces que fue golpeado, ¿no? Ahora podemos pensar en una lucha interior, una batalla que él tenía ahí adentro, que quizá era un recordatorio de su pasado antes de conocer a Cristo. En Hechos 8:1-13 vemos cómo Pablo, antes conocido como Saulo, perseguía ferozmente a los cristianos, y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esa palabra de arrastraba suena bastante fuerte, ¿sí? Literal los arrastraba, y bueno, él estaba convencido de que lo que estaba haciendo era correcto por lo que él conocía, por lo que él había estudiado. Pablo incluso fue testigo y consintió en el martirio de Esteban, ya todos lo hemos leído, y perseguía a la iglesia, incluso llevando a los cristianos a blasfemar. Y este pasado oscuro que él vivía, lo más seguro es que haya dejado cicatrices en su conciencia, recordando a todas las personas que afectó, porque no nada más eran hombres, mujeres, eran ancianos, eran niños. O sea, no había ahí como que vamos a hacer una distinción, y eso realmente podía estar generando en él esta situación de lucha interior. No sé si alguno de ustedes de repente tenga remordimiento de conciencia y no lo deja uno descansar, ¿no? Entonces imagínense lo que estaba viviendo él realmente, porque lo que había hecho era tremendo. Él deja constancia en la palabra de la batalla constante, del deseo de querer hacer lo correcto y de las debilidades humanas que él padecía. En Romanos 7, 15 y 24 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, realmente su lucha era tremenda. O sea, él mismo reconocía que a pesar de que ya caminaba en la mano del Señor, muchas veces esos aguijones lo invitaban a quererse él exaltar, o a querer tomar él una ruta en función de lo que conocía, lo que le había sido revelado. Y esa lucha siempre era recordar que el Señor era quien le daba la fortaleza, que él tenía que depender del Señor, que no era en sus fuerzas. Ya lo comentamos la vez anterior. Bueno, nosotros ¿cómo lo hacemos? Nosotros ¿cómo lo estamos viviendo? Pablo entendió con todo esto que su vulnerabilidad no era un obstáculo, sino un catalizador para su obra divina. Es decir, es lo que lo motivaba, lo iniciaba a seguir hacia adelante. La vida de Pablo podemos entender que es un testimonio de cómo Dios transforma los mayores fracasos en herramientas para su gloria. Entonces todos nosotros que estamos aquí, si por ahí pensamos que no somos dignos de servirle al Señor porque yo fui tal o cual cosa, o hice o dejé de hacer, es cosa de echarle un ojito a la vida de Pablo, como para que nos demos cuenta de que tenemos la oportunidad de dejar que el poder de Dios se manifieste en nuestra debilidad, como dice la palabra. ¿Sí? Nosotros, al igual que Pablo, podemos encontrar esperanzas en nuestras luchas, sabiendo realmente que Dios utiliza todo con un propósito. El que yo haya sido antes lo que fui, no les voy a decir que fui, pero me da la oportunidad hoy de estar aquí parado, después de algunos añitos, ¿no? Y la verdad es de que con la humildad de que le dice uno al Señor: sé que tú eres el que vas a hablar, yo nada más sirvo aquí como vibrador, que mi voz resuene, ¿no? Entonces, cuando somos débiles, podemos dar pie a que se haga evidente la fortaleza del Señor, y que nuestras batallas internas el Señor las pueda perfeccionar a través de su gracia. Esa humildad es la que Pablo nos quiere transmitir a partir de todo esto de los aguijones, pero depende de cómo estoy yo. Si realmente la batalla de Pablo era una guerra espiritual, nos enseña que sin importar la magnitud de las luchas que estemos padeciendo, la gracia de Dios siempre es suficiente para sostenernos. No está en nosotros. Quitémonos ese orgullo, quitémonos esa autosuficiencia, esa independencia. Si dependemos de la gracia del Señor, es suficiente para que podamos mantenernos a flote y poder salir adelante. Sí saben qué significa gracia, ¿verdad?
¿sí? Y no es estar contando chistes. No, si no lo saben, gracia es un regalo que Dios nos da sin haber hecho nada para merecerlo. Así de sencillo. Y Él está dispuesto a dárnosla. Si nosotros queremos que nos las dé. No se trata de que Él va a insistir en dármela o me va a obligar. ¿Sí? Bueno, cuando Pablo rogó a Dios que le quitara el aguijón, la respuesta divina fue contundente y la vemos en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es lo que Dios le dijo a Pablo. Y Pablo dijo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, realmente, si lo meditamos, ¿cuántas veces le hemos dicho nosotros al Señor: ya no? O sea, por favor, ya. ¿Sí o no? No, ya no aguanto. Ya me traes, y te pones a pensar y dices: apenas 3 días con la prueba, pero ya se me hicieron como 3 años. Sí, porque realmente a mí me ha pasado. Yo digo: ala, ¿cuánto tiempo tengo en la prueba? Y me pongo a pensar y digo, llevo 4 días. Entonces, pero realmente el Señor lo que nos está diciendo es: bástate mi gracia, o sea, abandónate en mí, déjame que yo lo haga. Yo digo, déjate apapachar, deja que yo te muestre lo que tengo para ti, ríndete. Esa es la palabra, ríndete. ¿Y cuánto nos tardamos en rendirnos? ¿Cuánto dura el aguijón? Dios, esto es muy importante, Dios no necesita que seamos perfectos. Tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza, porque de repente la tenemos así, ¿no? Como que yo necesito ser perfecto. De hecho, Dios es en nuestra imperfección donde su poder se puede manifestar con mayor claridad. Pero yo tengo que reconocer que soy imperfecto, que soy dependiente, no autosuficiente, no independiente, como comúnmente somos, más los médicos. Entonces decía yo que no necesita que seamos perfectos. Todos estamos enfrentando batallas. Yo creo que de los que estamos aquí, no levanten la mano, pero si les dijera yo: levanten la mano, ¿quién no está en una prueba? Nadie la iba a levantar. Sí, de hecho, decía yo que estas batallas pueden ser batallas internas, recuerdos dolorosos, tentaciones que parecen insuperables, dudas que nos hacen tambalear en el propósito que Dios tiene para nosotros, en el ministerio. Y bueno, son parte de este aguijón. Y hoy desde la semana pasada y hoy, Dios nos insiste en el estudio del aguijón para que nos demos cuenta que realmente son situaciones que tienen propósito. La vida de Pablo nos muestra que estas luchas no nos descalifican, no nos hacen menos, sino más bien son oportunidades para que podamos experimentar el poder transformador de Dios. O sea, Dios no quiere que nos mantengamos estáticos, ya, sí, ya llegué al Señor, yo ya aquí ya no hago nada, yo ya me salvé, ¿no? Al contrario, Pablo afirmó: cuando soy débil, entonces soy fuerte. En 2 Corintios 12:10 lo podemos constatar, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora yo pregunto: ¿quién realmente se está gozando de todo esto hoy? ¿O nos estamos quejando? ¿O estamos pidiendo que ya nos la quite? Estas palabras solo surgen de reconocer nuestra dependencia total en el Señor. El propósito del aguijón en la vida de Pablo era claro, y es el mismo en nosotros: mantenerlo humilde ante las grandes revelaciones que ha recibido y el gran ministerio que entregó en sus manos. Nosotros hemos recibido grandes revelaciones. Quien tiene una Biblia en la mano
está recibiendo grandes revelaciones. Claro, si la leen, ¿verdad? Porque entonces las revelaciones Dios nos las ha entregado ahí, en ese libro maravilloso, vivo que tenemos, pero pues hay que usarlo, ¿no? Y cuando lo estamos usando debemos de tener la claridad de que estamos recibiendo todo esto para poder trabajar también. No es para que me lo quede, porque también puedo decir, bueno, yo ya me lo sé, ya sé por dónde, ahora a ver los demás cómo le hacen, ¿sí? Entonces, según las propias palabras de Pablo, el aguijón era un recordatorio constante de que toda su fuerza provenía de Dios. Ese era el propósito de los aguijones, reconocer de dónde viene la fuerza de nosotros. Segunda de Corintios 12:7 nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, ¿estás en pruebas? Qué padre, ya dijimos la vez anterior, estás en el camino correcto. Y el Señor está trabajando contigo, está interesado en ti. Y también el aguijón era una herramienta divina para que evitaran el orgullo en Pablo, y que esto es un principio recurrente en las Escrituras. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si yo reconozco mi debilidad, si reconozco mi dependencia de Él, voy a tener gracia. Si no, no sirve de nada lo que estamos pasando, ¿no? Hay que también entender que el propósito del aguijón o las pruebas que estamos pasando no es un castigo, ¿sí? Porque luego podemos pensar, ya me están castigando. Pero no, el propósito no es castigar, sino permitir que la gracia de Dios brillara con mayor intensidad en Pablo y en nosotros. Esto llevó a Pablo a aceptar sus pruebas y a glorificarse en ellas. Y es lo que nos comparte en la palabra. El aguijón nos enseña que las pruebas no son errores en el plan de Dios, sino herramientas esenciales para moldear nuestro carácter. No, el Señor no nos va no se va a conformar con que, bueno, ya estás, ya salvó, ya no te voy a ocupar. No, al contrario, quiere ocuparnos, pero para eso nos tiene que moldear, y para moldearnos hoy lo ocupa todas estas situaciones. Al igual que Pablo, nosotros podemos ver esas luchas como medios para acercarnos al Señor y depender más profundamente de Él. Al menos yo, cuando estoy en una situación, sí voy y le digo, ¿me ayudas? ¿No? No sé qué está pasando, pero me echas la mano. A lo mejor al principio lo quiero hacer yo, ya que me di 2 o 3 raspones, entonces sí, ya voy para allá, ¿no? Pero Dios lo que quiere es eso. O sea, las pruebas son medios que Él ocupa para que yo me acerque, para que yo lo busque. No importa si soy recién convertido o tengo 80 años o 40 años en el Señor. Ya dijimos la semana pasada, la madurez espiritual no se mide en qué tan separado vivo del Señor, sino qué tan pegado y dependiente vivo de Él. Mientras más dependiente soy, más maduro soy. Y bueno, un ejemplo que tenemos en la Biblia acerca de esta historia de entrega y dependencia al Señor es Job. Job, que es descrito como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que vemos en Job 1:1, podemos leer, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Realmente su vida era impecable, era una persona entregada al Señor, era una persona que vivía para el Señor. Si han leído el libro, se darán cuenta de esa entrega. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo Dios también nos va a probar, aún siendo aparentemente tan entregados con Él. Dios permitió que Satanás lo probara. Y esa prueba no fue muy sencilla, porque perdió todo. Perdió riquezas, perdió hijos y perdió salud. Pues ya no tenía nada más que perder, ¿estamos de acuerdo? Más que la vida, pero pues
sino cuál aguijón. Aquí realmente el Señor permitió esta prueba y lo puso todavía en una situación más severa. Estando él postrado en el polvo, cubierto de llagas, enfrentó un punto más bajo en su vida. Su propia esposa le sugirió que maldijera a Dios y que se muriera. Y lo vemos en Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Realmente podemos ver el tamaño de las pruebas, porque bueno, él podía haber hecho caso a su señora y bueno, ya no me quiero imaginar qué hubiera pasado, pero la realidad es que Job respondió con una fe firme y dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21 lo dice, ¿no? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La actitud de Job es realmente de llamar la atención, porque ya les dije, si nosotros ahorita estamos en una prueba, pues estamos pidiendo que ya se acabe. Y Job no entendía el propósito detrás de su sufrimiento, realmente no lo entendía, pero su fe permaneció firme. Eso no quiere decir que no haya cuestionado y no se haya lamentado de la situación, pero nunca maldijo al Señor. Y todo esto lo llevó a que tuviera una comprensión más profunda de la soberanía divina y del propósito de en medio de su sufrimiento, porque ya dijimos que las pruebas o los aguijones tienen un propósito, no nada más son situaciones ahí al azar. Al final sabemos que Dios le restauró todo, y más abundantemente de lo que tenía, después de haber sido probado, de haber mostrado su fe, su integridad al Señor. Dios dijo: te repongo y te multiplico. Pero lo más importante fue que su fe fue fortalecida y su relación con Dios fue llevada a un nivel mucho más profundo. Entonces, si pensamos cuál es el propósito de las pruebas que estamos pasando, ahí tenemos dos tips, ¿sí? Uno, fortalecer nuestra fe, y otra, que nuestra relación con el Señor sea más profunda, más fuerte, que seamos más entregados y dependientes. Estos dos personajes, hablando de Pablo y de Job, nos enseñan que nuestras debilidades y nuestras pruebas no son barreras para Dios, sino que son los escenarios donde Dios puede mostrar su poder, su gloria, y su poder se manifiesta con más claridad. En esas luchas internas y adversidades que estamos viviendo hoy, o que estamos transitando, podemos encontrar un propósito enorme, pero realmente le tenemos que decir al Señor: muéstramela. Y entonces, después de esto, pues en ese sentido podemos depender completamente de la gracia divina y podemos permitir que Dios transforme nuestras vidas para su gloria. Pero primero yo le tengo que decir que sí quiero. Ahora, la pregunta es: ¿qué estás haciendo con tus batallas? ¿Realmente estás dependiendo del Señor? ¿Realmente estás entendiendo que el Señor está queriendo hacer cambios en tu vida, que realmente quiere hacer que prosperes, que en realidad estás dispuesto a hacerlo? Y podemos reflexionar: ¿estás permitiendo que Dios haga su obra maestra en tu vida? Ya dijimos que las pruebas son para crecer, para depender más de Él, para dejar que su fortaleza se manifieste en mi debilidad. ¿Lo estoy dejando o estoy metiendo las manos? ¿Lo estoy queriendo resolver yo? ¿O me estoy quejando? ¿No? Y le pido que ya me la quite. El desenlace de la historia de Job nos revela una de las lecciones más profundas sobre el sufrimiento y la relación con Dios. Job, después de haber atravesado todas estas pruebas devastadoras, fuertes, recibió una revelación que transformó su vida. Dice en Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros
hemos escuchado de Dios. Leemos, tomamos estudios, venimos al estudio de los domingos y escuchamos y nos vamos alentados y nos vamos emocionados y ¿no? Pero realmente estoy viendo al Señor en mi vida. O sea, realmente lo estoy dejando que obre en mi vida, o nada más lo conozco de oídas. Esto es importante que lo reflexionemos, porque al final del día la enseñanza, dijimos en un principio que esta enseñanza iba a ser para que nuestra vida cambiara, que realmente entendamos lo que el Señor está queriendo hacer a través de nuestras pruebas. En esto podemos ver el sufrimiento, que el sufrimiento tiene un propósito divino, no es una cuestión para lastimarnos, es un propósito divino y es el medio a través del cual Dios se revela de una manera más íntima y profunda con nosotros. Estas dos historias paralelas nos enseñan que las pruebas no son el final del camino, sino que es un vehículo para que tengamos un crecimiento mayor, una relación más cercana con Dios y que nuestra fe sea inquebrantable. Entonces ya les dije hace un rato que si estamos en ese camino, siéntanse agradecidos y siéntanse bendecidos, porque el Señor está interesado en ustedes. Y ya también les dije, no levanten la mano, ¿quién no está en pruebas? Entonces está interesado en nosotros. Ahora, ¿cuáles son nuestros aguijones? No me los digan. Luchas, pruebas insuperables, problemas económicos, situaciones familiares, enfermedades. ¿Cuáles? Pero no son castigos, ya dijimos, no es castigo. Son medios que Dios quiere ocupar para que yo dependa de Él. Piensa en los medios, que son los medios a través de los cuales Dios puede moldear nuestro carácter, acercarnos más a Él, para ser completamente dependientes de Él y glorificar su nombre. Al final del día es eso, ¿no? Los que no conocen al Señor y nos ven en una prueba y nosotros de verdad dependemos del Señor, ¿qué testimonio vamos a dejar? Pero si no lo hago así, ¿qué dicen? Pues no, que tú caminas de la mano del Señor. Entonces tenemos que entender que estamos dando un testimonio de Él. Muchas veces deseamos que nuestras dificultades desaparezcan. No muchas, yo creo que todas las veces queremos que desaparezcan. Pero hoy aprendemos que estas pueden ser los medios de gracia para que Dios haga una obra maestra en cada uno de nosotros. Él está haciendo una obra maestra en cada uno. Realmente quédense con esta enseñanza de mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que si están en prueba, agradezcan. Si no están en prueba, pidan. Porque entonces quiere decir que algo no estamos haciendo muy bien y el Señor a lo mejor nos dice, ahorita no. Y bueno, vamos a orar para terminar. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por este estudio, gracias por recordarnos que tú estás siempre interesado en nosotros, que cuando estamos atravesando pruebas y luchas no son maneras para incomodarnos, sino más bien es el interés que tú tienes en nosotros, en nuestras vidas, para que podamos crecer, ser más dependientes de ti y que nuestra fe sea aún más firme. Danos la capacidad de entender, de gozarnos en las pruebas, como lo vemos en el estudio con Pablo, y que en realidad podamos ser instrumentos útiles en tus manos en este tiempo. Te pedimos que como iglesia nos des la capacidad de avivarnos y de trabajar para ti, y que tú hagas crecer esta iglesia en la obra y también en número de creyentes entregados, y que cuando termines tú la obra en nosotros y estemos en tu presencia podamos disfrutar y gozarnos de ti. Gracias por este tiempo y todo esto, Padre, te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.